Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hoy vamos a hablar de la novena puerta que la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, va a tener. Y hoy estaremos hablando de la puerta de Neftalí. Es la novena puerta, es la tercera puerta que está en el lado norte del tabernáculo de Moisés o en el lado norte del muro de la nueva ciudad. Pero vamos a la palabra para que entendamos lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Jeremías capítulo 1, verso 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces dice que Dios me ha dado para edificar y para plantar, para derribar, para destruir. ¿Qué es lo que yo voy a derribar y qué es lo que voy a plantar? ¿Qué es lo que yo voy a botar y qué es lo que yo voy a construir? Tengo que botar todo mi orgullo, toda mi soberbia, y tengo que sacar al insensato, al orgulloso que está en mi corazón viejo, para poder plantar y edificar sobre el corazón nuevo donde está Cristo Jesús. Usted y yo nos movemos bajo dos leyes: la ley del espíritu y la ley de la carne. Hay una lucha diaria siempre, y Pablo lo dice en Romanos, que hay una lucha diaria entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Entonces, esa lucha que tenemos es lo que Dios nos manda en Jeremías, que tenemos que derribar, destruir al hombre viejo para poder edificar y plantar Jesucristo o Cristo delante de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué tenemos que edificar y por qué tenemos que derribar? Porque Apocalipsis capítulo 21 es claro y dice, en la revelación que le da a Juan, y vamos a la palabra para que la entendamos, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, y creo que vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, del 9 en adelante. No me encendieron las pantallas, ¿verdad? Dice, yo miro que Luis me desprecia los miércoles, fíjense, o sea, es como que es un cumplido nada más, o sea. Ok, vamos entonces, pero yo sé que ustedes tienen su Biblia ahí y por lo tanto vamos a aprender. Dice la palabra de Dios: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a Juan? Ven y te voy a mostrar a la esposa, a la desposada o a la esposa del Cordero. Entonces el verso 10 en adelante me da la respuesta: ¿quién es la esposa del Cordero? ¿Quién es la desposada? Entonces dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, verso 10, y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las de los 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces puedo entender que la esposa del Cordero, la que se va a casar con Cristo, es la Nueva Jerusalén, la esposa o la esposa celestial, la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial. Pero esa esposa dice que tiene 12 puertas. Y la descripción es que dice su fundamento, el nombre de los 12 apóstoles, tiene 12 puertas, y cada una de las puertas tiene el nombre de las 12 tribus de Israel, y en cada puerta habrá un ángel que será un guardián y será de piedra preciosa. Ese muro o esa ciudad, nosotros tenemos que construirla aquí en la tierra
en nuestro corazón. Por eso dice, y las 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. Nombre significa naturaleza. O sea que yo tengo que tomar la naturaleza de los nombres de las 12 tribus de Israel, formarlas en mi corazón para poder exaltar el nombre del Señor. ¿Estamos? Entonces, hoy estamos viendo la novena puerta. Y la novena puerta es la puerta de Neftalí. ¿Estamos? Y cada una de sus puertas tiene un significado. Entonces, dice la palabra de Dios que nos va para plantar y edificar. ¿Qué es lo que yo tengo que construir entonces? Esa nueva ciudad, esa Jerusalén celestial. ¿Dónde la construyo? Aquí en la tierra. ¿Dónde voy a ver el resultado? ¿Dónde yo la voy a ver tangiblemente? Cuando me encuentre con mi amado. Por lo tanto, aquí todo es trabajo en construcción, es trabajo, es edificar, es construir, y tal vez usted no está viendo en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual Dios está desarrollando algo grande en nuestro corazón. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo construir esas 12 puertas? ¿Cómo construir esas 12 puertas? Y Jesús nos enseña cómo construir a través de la palabra de Dios, a través de 12 categorías de parábolas. No son 12 parábolas las que existen. Hay creo que como 29 o 31, las pasadas dije 50 y fracción, yo no sé de dónde me salió ese número, quizás no había, no sé en qué mundo estaba. Pero son 29 parábolas. Pero dentro de esas 29 parábolas que vamos a estudiar o que ya hemos estudiado, se ponen en 12 categorías de parábolas. Y cada una de esas categorías representa un nombre de la tribu de Israel. Por eso hoy, en esta noche, vamos a hablar de Neftalí. ¿Qué significa Neftalí? Neftalí significa pulir, prevalecer, tener una lucha, el que contiende, una lucha contra el que está gobernando mi vida. Eso significa Neftalí. Es como, por ejemplo, rápidamente, ¿qué significa alabanza? ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza, significa darle gracias a Dios. ¿Qué significa Isaacar? Él trae la recompensa. Jesucristo trae mi recompensa. ¿Qué significa Zabulón? Vivo en un circuito cerrado, vivo en conexión con Él. ¿Qué significa Rubén? Miro al Hijo, no miro los problemas, mira al Hijo. ¿Qué significa la tribu de Gad? Una tropa, un ejército que combate contra mí. ¿Qué significa Simeón? Significa Simeón es escuchar, oír y obedecer la palabra de Dios. Luego me voy a las otras puertas que están en el libro en el lado norte, donde está la puerta de Dan, y Dan significa como un juez justo, no justificar, no juzgar, porque el único juez es justo. Luego está la tribu de Aser, que es gozo, que el Señor es mi gozo, es ser feliz. Entonces cuando yo voy desarrollando todo eso, que voy a ser feliz, que tengo gozo, que no voy a juzgar, que voy a alabar, que voy a adorar, que voy a escuchar y obedecer atentamente la palabra del Señor, estoy formando en mí esas 12 puertas. Y hoy le toca la oportunidad a la tribu de Neftalí, a través de las 12 categorías de las parábolas. ¿Estamos? Entonces, Neftalí, le repito, significa el que pule, el que prevalece, uno que contiende, la lucha del que está en el trono en contra de sus enemigos. Entonces, ¿contra qué usted va a contender? ¿Contra quién usted va a luchar? Es que aquí es donde viene. Y Satanás nos dice, no, es que tú luches contra tu esposa, tú luches contra tu vecino, tú luches contra el gobierno, tú luches contra acá, para cambiar. No, la palabra de Dios me dice que nuestro mensaje que el Señor nos ha enseñado no es para afuera, sino para adentro. Entonces, ¿con qué tengo que luchar? Con mi apatía, con mi pereza, con mi paciencia de no congregarme, de no asistir, de no discipularme, de no orar, de no leer la palabra de Dios y tantas cosas. Contra eso yo tengo que luchar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted esté acá sentado, pero Satanás no quiere que usted esté sentado acá. Y Satanás entonces le va a poner, es que el trabajo, es que el niño, es que la muchacha, es que la abuela, es que la suegra, es que la tatarabuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Entonces contra eso la tribu de Neftalí tiene que aprender a luchar y tiene que aprender a ser perseverante, tiene que aprender a pulir. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Entonces, Jesucristo utilizó 3 parábolas para enseñar este principio de cómo luchar.
cómo luchar. Y entonces hoy vamos a ver 2 parábolas. El otro miércoles voy a terminar de enseñar este principio de esta puerta, enseñando la última parábola. Entonces hoy vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes y vamos a ver la parábola de los talentos, ¿sí? Para que entendamos qué significa y por qué tenemos que buscar y luchar contra eso que nos gobierna dentro de nosotros. Amén. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 en adelante. El libro de Mateo, capítulo 25, del 1 en adelante. Voy a leer toda la parábola y después vamos a ir estudiando. ¿Les parece? Para que entendamos. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Subraya esa palabra, si usted puede subrayar, si anda Biblia ahí. Subraya esa palabra. Mientras que el esposo se tardaba, dice que se durmieron y cabecearon. Es como has visto cuando están en la iglesia así, y empieza uno frenona así. Bueno, así estaban estas vírgenes. Vamos. Y entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, subraye venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, entonces empezamos a estudiar esta palabra del Señor. Repito, son 12 puertas, hay que construirlas, hay que edificarlas en mi corazón. ¿Y eso cómo las construyo? Con mis elecciones que a diario tomo en la vida, las experiencias que a diario tomo, que se me presentan en la vida. Entonces, empecemos con el verso 1 para ir estudiando la palabra de Dios. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir el esposo. ¿A quiénes se refieren estas vírgenes? Se refieren a los creyentes, a personas que conocieron de Cristo, a personas que aceptaron a Cristo, a personas que se congregaron, recibieron la palabra, se discipularon, y la palabra de Dios en el proceso los convirtió en vírgenes. Volvieron a nacer. Mateo, el verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirla. Empecemos entonces. ¿Quiénes son estas vírgenes? Dijimos que eran creyentes. Ahora bien, estas vírgenes no es la esposa del Cordero. Estas vírgenes son creyentes, pero no es la esposa del Cordero. Y aquí es donde vamos a empezar. ¿Por qué? Significa que cuando dijo: y a la medianoche se oyó un clamor, y dijo:
aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quién fue la que gritó y que estaba despierta a medianoche? La esposa del Cordero. Mientras que las otras vírgenes, los otros creyentes estaban cabeceando, estaban durmiendo, estaban en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas de medianoche. Satanás las adormece, Satanás las duerme, Satanás no las tiene en vela. Mientras que la esposa del Cordero, no importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si son altas horas de la noche, lo más oscuro de la noche, la esposa siempre va a estar atenta y vigilando y orando y clamando, esperando que el esposo venga. Por eso es que en el mundo natural, cuando su esposo se va, cuando su esposa se retira y su esposo le dice: mira amor, voy a llegar a tal hora, usted no duerme. Usted está pendiente, usted está velando, por muy cansada que usted esté, no importa la hora, no importa la noche, la esposa va a estar atenta siempre. Y eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. La iglesia está dormida, la iglesia está cabeceando y el esposo viene por su esposa, pero la esposa tiene que estar velando, tiene que estar despierta, tiene que estar clamando, tiene que estar orando. Y hoy en día eso no pasa porque hay un acomodamiento de la iglesia. Yo me acomodo y no hago lo que Dios dice por mi acomodamiento. Entonces, la esposa del Cordero no son las vírgenes sensatas ni insensatas, para que quede bien claro este principio. La esposa no es ninguna de ellas, no es ni la insensata ni la sensata. Es la que estaba despierta a medianoche y que grita: viene el esposo. Con autoridad la esposa dice: viene el esposo. Repito, no todo aquel que se va en el rapto es la esposa del Cordero. No toda aquella persona que se va en el rapto va a tener intimidad con el esposo, para que vayamos entendiendo. Entonces, ¿por qué se adormece la gente a medianoche? ¿Por qué se adormece a medianoche? ¿Por qué se dejan vencer por la oscuridad? Tinieblas. ¿Por qué se dejan vencer y entran en un letargo, entran en un estancamiento, entran en un reposo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Cuando hay problemas, significa oscuridad. La oscuridad representa el mundo de las tinieblas. Cuando el mundo de las tinieblas abate a una persona, abate a la iglesia, se nos quita el deseo de orar, se nos quita el deseo de buscar a Dios, se nos quita el deseo de leer la palabra, se nos quita el deseo de adorarle, se nos quita el deseo de darle la alabanza, se nos quita el deseo de glorificar a Dios. Porque viene Satanás y nos adormece y nos da sueño. Entonces, la puerta de Judá no está desarrollada en esas personas, porque la puerta de Judá es alabanza, es gratitud, es que yo le voy a dar gracias a Dios en todo y por todo. Y entonces, cuando viene la oscuridad a nuestras vidas, lo que hacemos, en vez de estar velando, lo que hacemos es renegar y murmurar, culpar y señalar y juzgar a cualquier otra persona, pero el único responsable jamás voy a ser yo. ¿Por qué pasa esto en la casa? Por tu culpa. Mira, ¿y por qué esto? Porque vos. Y mira, por vos. Nunca tenemos la puerta desarrollada de Dan, que significa juez justo, juzgar. Entonces, a medida viene esa oscuridad, nos abatimos, ya no oramos y nos entra un mundo de tinieblas en nuestra vida. Y entonces, mientras más oscuro está la esposa, es cuando más ora. Cuando hay un problema que no tiene salida, es cuando la esposa más ora. Cuando usted mire que no tiene salida, es cuando la esposa siempre va a estar a la luz de la palabra. ¿Estamos? Y entonces,
Cuando los problemas se arrecian, viene un letargo y no buscamos a Dios. ¿Y qué significa cabecear y qué significa dormirse? Dice que las vírgenes sensatas e insensatas a medianoche se durmieron y cabecearon. Y la palabra cabecear significa adormitarse o ser perezoso. Y la palabra dormirse significa desmayarse, volverse insensible o estar muerto. Cuando usted duerme profundamente, es como que usted le estuviera hablando a un muerto. Usted no reacciona. Y si es como Armando, que tiene un sueño profundo, entonces no lo van a despertar. La iglesia hoy en día está perezosa y está dormida. Qué tremendo, ¿no? Entonces, las vírgenes, ¿qué representan? Representan los creyentes, ¿sí? Y los creyentes hoy en día están perezosos, están dormidos, nos volvemos insensibles. Podemos tener la mayor revelación de la palabra de Dios en ese momento, y por aquí nos entra y por aquí nos sale. Entré a misa y salí de misa de la misma forma, porque me volví insensible. Entonces esas vírgenes insensatas estaban durmiendo y cabeceando. Pregunto, ¿cuántos hoy en día nosotros estamos durmiendo y cabeceando? Insensibles, perezosos. Vamos a la iglesia. Ay, no, hoy miércoles, mira, si me levanté a las 6, tengo que ir a trabajar. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Perezoso, virgen insensatas. Estamos. Entonces, ¿qué puerta voy a construir luchando con esta puerta de Neftalí? ¿Qué voy a vencer? El problema de la infidelidad orgullosa que hay en nuestro corazón. La infidelidad orgullosa. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a ser fieles en todo tiempo y en todo momento. Y entonces hago una pregunta, y esto no es para los que están aquí, sino para los de la televisión. ¿Es fiel usted? Y todos van a decir, yo soy fiel con Dios. Y eso yo no se lo voy a contestar sí o no. Usted tiene que saberlo por el discernimiento que el Espíritu le da. Entonces, ¿cómo usted va a ser fiel? Bueno, ¿cuál es el nombre de Jesucristo? ¿O cómo se le conoce a Jesucristo? Él es fiel y verdadero. Y si Cristo está en mí, si Él está en mí, entonces tengo la ayuda idónea, tengo los elementos perfectos para vencer la infidelidad, porque Dios, Jesucristo, es verdadero y fiel. Y el mismo Cristo que está sentado a la derecha de Dios es el mismo Cristo que está en su corazón y en mi corazón. Y si en mi corazón, en el hombre nuevo, tengo al verdadero y fiel, tengo que votar, destruir al orgulloso infiel que está en mí todavía. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están en Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Qué dice la palabra? La palabra hay que saberla interpretar. Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y eso me lo dice un evangelio. Pero Apocalipsis me dice lo que les acabo de leer. Hay escogidos y hay fieles. Entonces puedo entender que hay tres tipos de creyentes o cristianos: los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces, entre los llamados y los escogidos están las vírgenes, las insensatas y las insensatas. Pero también está la esposa, que es la fiel, que es la que va a permanecer ahí esperando hasta que el esposo venga.
Ejemplo, la esposa ahorita debe estar anhelosa, debe estar alegre por los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Pandemias, huracanes, destrucciones, se levanta ya el grupo gay y con aquellas grandes cosas. Entonces la esposa está diciendo, aleluya, la venida de mi esposo está cerca. Pero aquellos que todavía no son fieles están temerosos, con miedo, porque no tienen la dimensión o el contexto general de que lo que está viniendo son mensajes que el amado manda a la amada diciéndole, pronto voy por ti, alégrate, vela, está despierto, no retrocedas, despierta, no dejes no cabecees, no seas perezoso, no te creas el muerto ahí, sino que vive. Eso es lo que tenemos que entender hoy en día. Entonces, el Señor nos enseña a orar, nos enseña a ser fieles. Por eso, debemos entender que estas vírgenes empezaron a ser infieles y no buscaron a Dios. Usted puede conocer de Cristo y bendito Dios, Dios lo pudo utilizar, pero puede hacer que sea una virgen insensata o una virgen prudente. Pero como les digo, ¿a qué anhelo? Hoy que conozco la palabra, hoy que Dios a través de la palabra me dice, ven, te voy a mostrar a la esposa. Y la esposa es la nueva Jerusalén. Y esa esposa tiene que tener 12 puertas levantadas. Y esa puerta dentro de él hay un río de vida. Y en esa puerta en esa ciudad hay un mar de cristal. Y empieza a revelarme todo lo que la ciudad, la nueva Jerusalén es. Entonces yo no me voy a quedar sabiendo que tengo que llegar a una meta y no lo logre. Debo de esforzarme diariamente. Entonces, las prudentes tenían un aceite extra. ¿Sí? ¿Le escuchamos la lectura? Pero corrieron el riesgo de quedarse afuera, pero les valió el extra que tenía. Y aquí hay algo bien lindo. Queda una lámpara, luz. ¿Y qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Esas mujeres o esas personas tenían lámparas, pero a las insensatas se les acabó el aceite. ¿Y cómo se les acaba el aceite? Empezaron a dejar de orar, de buscar a Dios, de ayunar, de tener intimidad con Dios, de ayunar, de buscar ansiosamente a Dios. Y entonces el aceite que tenían se les acabó. Y las otras prudentes tenían un aceite extra. Y entonces estas tenían la palabra y al Espíritu Santo. Y las insensatas solo tenían la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. Tenían teoría, pero no tenían experiencia. Usted puede ser conocedor de la palabra de Dios. Puede ser un teólogo, un experto en la palabra, pero si no tiene la unción del Espíritu Santo que le redarguye, que le enseña, que le instruye, es una palabra muerta. Yo me puedo saber, y ejemplo claro, los fariseos, expertos en la palabra, pero no tenían la unción del Espíritu Santo. Y eso hoy en día pasa. Entonces, las insensatas no cuidaron el aceite de la lámpara, lo dejaron. Y oigo claramente en este día que estaba orando, mucho Satanás en esta pandemia ha permitido que la unción del Espíritu Santo y el aceite se les acabe. Ojo con eso, ojo con eso. Y entonces las insensatas no cuidaron. ¿Y qué le dijeron a las otras? Danos aceite.
Vamos a la palabra. Entonces todas aquellas vírgenes, verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Cuando dijeron, viene el esposo, y arreglaron su lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo el Espíritu Santo es importante? ¿Cómo es importante el Espíritu Santo? Entonces, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Las prudentes tenían la sabiduría porque el Espíritu Santo estaba. Las insensatas se volvieron frías, insensibles, se volvieron muertas y dejaron que el aceite se apagara, se les acabara. ¿A cuántos hoy en día sienten que el aceite se les apagó? ¿Y va a salir lo orgulloso? A mí no, pastor. Yo oro todos los días. Yo hago todos los días. Porque el orgulloso está sentado en el trono, en mi corazón viejo. Y él es un respondón de primera. Entonces, las insensatas no tenían la unción del Espíritu Santo. Solo eran teorías, pero nada de experiencias. No tenían la palabra. Y entonces las prudentes, verso 9 dice, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué significa comprar? Hacer entregas. Así es como trabaja Dios. Dios es un negociante por excelencia. Lindo, mi Dios, y con esto no vayan a malinterpretar, si vayan a malinterpretar diciéndole que Dios es fuera de lo normal. No, Dios dice, hagamos un trato. Yo te voy a vender, te voy a dar unción, pero tú tienes que darme algo a cambio. Entrégame. ¿Qué me puedes entregar, José Miguel? Te dice Dios en esta noche. ¿Qué me puedes entregar? Algo que vos te apasiona. Algo que sin eso no puedes vivir. Algo que verdaderamente te mueres sin eso, pero que no te ayuda a crecer. Entonces dice el Espíritu, dice Dios, entrégamelo, pero yo te voy a dar unción. Yo te voy a dar aceite. Yo te voy a entregar. Dame entregas, entrégame de tu tiempo, entrégame de tus cosas, entrégame lo que todavía no me has entregado, dame lo que todavía no me has entregado, yo te voy a saturar de aceite. ¿Qué pasa? Mire qué tremendo. Se les acabó el aceite. Usted está congregándose, pero mientras tanto se le acaba el aceite. Y entonces dice la palabra, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y esto es tremendo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Aquellas personas que conocieron de Cristo, aquellas personas que se dedicaron a predicar la palabra de Dios, aquellas personas que por mucho tiempo ayunaron, pero el fuego del Espíritu Santo se les apagó, permitió que se quedaran fuera del arrebatamiento. Por eso hay muchas personas que conocen de Cristo que van a quedar fuera de las bodas. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Padre, en tu nombre eché fuera demonios. Padre, en tu nombre hice esto. Padre, en tu nombre. Y Jesús muy frío, porque la misericordia se termina en ese momento. Apártate de mí, que no te conozco, no sé quién eres. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hoy sí empiezo a predicar esta parábola. No os conozco. La palabra conozco significa yadá en hebreo.
Y la palabra yadá significa saber por experiencia. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Dios dijo: tú eres solo teoría, tú eres solo palabrería, pero no tienes nada de experiencia. Porque sigues esperando recompensa del hombre, porque sigues esperando tributos terrenales, porque sigues esperando bienes terrenales, sigues esperando que yo te dé algo a cambio, pero tú nunca tuviste la experiencia de orar, de alabar, de dar gloria a Dios, de alabarle en todo momento. No tuviste la experiencia. Si me pones una alabanza de fondo, Luis, por favor. Yadá significa sin experiencia. Saber por experiencia. Entonces lo que Dios dijo: no te conozco tu experiencia. No te vi en las madrugadas orando. No te miré ayunando. No te miré buscando la palabra de Dios. No te miré haciendo experiencias. ¿Sabías que la palabra de Dios dice: los que temprano te buscan, temprano me encuentran? La palabra dice: oye Israel, escucha, obedece. Sabía la palabra, pero no la experimentaste. No dejándonos de congregarnos, dice la palabra de Dios. Sabía la palabra, pero tú eres frío, insensible. No te conozco. ¿Cuántos pueden hoy en día decir que si Jesús viene hoy, cómo está la lámpara y cómo está tu aceite? No he tenido experiencias de verlos buscándome. No he tenido experiencias de buscando mi intimidad. Te vi afanosamente buscándome para buscar algo a cambio, pero no porque me amabas. No me hiciste entregas. Yo no te vi con una experiencia. No te he visto humillarte. No te he visto haciendo entregas. Me prometiste, pero nunca me cumpliste. No os conozco. No os conozco. ¿Sabes qué pasa hoy en día? Que la gente anda buscando experiencias con Dios. Dios, quiero tener una experiencia contigo. Dios, quiero tener una experiencia contigo. ¿Saben qué quiere Dios? Que usted tenga una experiencia con Él, no que Él le dé una experiencia a usted. Dios está anhelando experiencias. ¿Y cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son las experiencias? Que estás en un momento difícil, en que sos señalado, en que sos juzgado, en que sos criticado. Y entonces Dios dice: dame tu experiencia. Y tú le respondes: gracias por los que me critican, gracias por los que me señalan, gracias por los que juzgan, gracias por los que me persiguen. Los bendigo y declaro que Cristo los tocará. Y entonces hay una alabanza en el cielo y dice: mi siervo tiene una experiencia conmigo. Vive la palabra que la sabe, la experimenta. Eso es yadá, saber por experiencia. Hoy muchos sabemos, pero sin experiencia. Estamos. Y es lo que hoy la gente no entiende. Las prudentes sí tuvieron ciertas experiencias. Y por eso el aceite no se les terminó. Esas se fueron raspando. ¿Por qué? Porque la luz brillaba.
¿Sabe qué es lo que va a mirar Jesús cuando Él venga en su venida en los cielos? ¿Sabe qué es lo que va a mirar? Brillos de luz, de gloria. El mundo será una oscuridad, y entonces lo que Jesús va a ver son brillos. Y unos van a tener brillos de estrella, otros van a tener brillos de luna, y otros van a tener brillo del sol. Los que brillan como las estrellas y los que brillan como la luna son las vírgenes que habla la palabra de Dios. Pero las que brillan como el sol es la que grita: levantados, porque viene el esposo, viene el esposo. Supo velar y mantener un nivel de brillo, porque el aceite nunca se acabó, y cuando un aceite nunca se apaga, la lámpara siempre permanece encendida. Ya da saber con experiencia, no teoría. Pero las que se dormían, las perezosas, las dormilonas, solo brillaban de día, pero no a la medianoche. ¿Qué significa eso? Día, oscuridad. Día, montaña, exaltación, triunfos, éxitos. Oscuridad, valles, desiertos, problemas, mares rojos que hay que atravesar. Y entonces estas vírgenes insensatas y prudentes solo brillaban y daban gracias a Dios cuando tenían victorias, cuando lograban objetivos, cuando los ascendían, cuando les salvaba a Dios, les hacía un milagro, cuando les abría el mar rojo, cuando les sacaba agua de la roca, cuando les paraba el sol. Y entonces brillaban en la exaltación, pero nunca supieron darle gloria a Dios en la oscuridad, en las tinieblas, en el desierto. Cuando crees que el mundo se te termina, cuando crees que el mundo se te acaba, cuando crees que ya no hay salida y solo miras densas tinieblas, densas oscuridad, Dios es porque está permitiendo que brilles con experiencia. Lo platicábamos con lo del COVID. Hasta la fecha Dios me ha guardado, y por eso aleluya y gloria a Dios. Y mañana te da, ya no dices aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué Dios se lleva a estos? ¿Por qué Dios le pega a estos? A estos es que tiene que pegarles, a estos ladrones, a estos sinvergüenzas, insensatas. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y la esposa del Cordero brillará en el día y resplandecerá en la noche. En las tinieblas, en los problemas, en la angustia, en la desesperación, es cuando más tienes que correr. Dios viene pronto. Dios viene pronto. Pero tienes que estar velando, sin dormir, sin pereza. Yo no puedo retroceder todo lo que me ha costado llegar acá. Y puede ser que Satanás lucha día a día para hacerme retroceder. Pero iglesia, el tiempo se acaba. Estamos a las puertas de la venida de mi amado. Estamos a las puertas. Avancémonos. Renunciemos a aquello que pueda ser causa de caer. Sacudámonos y confiemos en Dios. Dios viene pronto. Tenemos que estar velando, puliéndonos cada día, luchando contra la pereza, luchando contra el adormecimiento, luchando contra el cabezamiento, los cabezazos que pegamos. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de activarse. Efesios capítulo 5 verso 14 dice:
por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Despiértate que tú te duermes y levántate de los muertos. Ya deja de cabecear, ya deja de dormir. Resplandece con el Cristo que tienes en tu corazón. No dejes que Satanás te gane la batalla. No dejes de buscar a Dios. No dejes que los afanes de la vida diario te roben la edificación de la nueva Jerusalén que Dios está haciendo en nuestro corazón. No permitas eso. No permitas. Despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Le aseguro que muchos hoy en día no vinieron por pereza. No escucharon la palabra por pereza. Y no estoy juzgando, pero es mi deber ser un centinela y decir: no sean vírgenes insensatas. Edifiquen esa puerta de Neftalí. Oren, busquen a Dios. No solo sean palabra. Porque puedo ser experto en saber la palabra, puedo ser experto en aprenderme la palabra, pero si no oro, si no busco a Dios, es reseco aquello, porque no tengo una experiencia. La experiencia te la va a dar la intimidad con Dios. Démosle la experiencia a Dios. Y mira esto, ¿qué es lo que quería Lucifer? ¿Qué cuidaba Luzbel antes de caer? ¿Qué cuidaba Luzbel? ¿Qué cuidaba? Las piedras de fuego, las piedras vivas que estaban en los lomos creativos del Padre. Y Luzbel en ese momento tenía ese privilegio de cuidarlas y de ver la creación. Y él quiso ser un creador y nunca entendió que él era creado. ¿Y sabe qué buena noticia le doy hoy? Que a la esposa del Cordero Dios le va a dar la oportunidad de ser creadora, porque se va a casar, va a contraer intimidad. Y cuando una pareja hay casamiento, en lo natural, que sucede 9 meses después, sale Josecito, creativo. Entonces, ¿por qué ahorita nos desvivimos por ser famosos? Nos desvivimos por tener la mejor casa. Y gloria a Dios, con esto no me vayan a malinterpretar. Pero los afanes, ¿por qué tú tienes una linda casa? ¿Por orgullo? ¿O porque le has dado gloria a Dios y gracias por los que tienes? Amén. Nunca desenfoquémonos de eso. Entonces, si las personas eligen mal, usted no elija mal, porque las insensatas se quedaron sin aceite. Y las insensatas le fueron a pedir aceite a las otras vírgenes. ¿Y qué le dijeron las vírgenes? Esto es personal. Tu aceite tienes que comprarlo tú. El proceso de mi esposa no me va a salvar a mí, ni el proceso mío va a salvar a mi esposa. Esto es individual. Puedo orar, puedo interceder, y ese es mi trabajo como sacerdote: imponer manos, ungir,
oro por mis hijos, pero ellos tienen que tener su propio aceite. No vivamos de aceite prestado. Es que mi esposa, Dios la usa mucho y quiero irme de colado ahí. Bájese de ese carro que no es suyo. Es personal. Y es lo que hoy no entiende. Y sucede mucho en las familias pastorales. Porque mi papá es el que predica, es el pastor, me voy de colado. Son procesos grandes. Mis hijos están advertidos y saben. Entonces, si las personas eligen mal, usted no elija mal. Y busque su propio aceite. Vamos al monte de Sión. Vamos como la esposa. Vamos para allá. Esa es la recompensa. Vamos. Despierte. Despierte. Y mire, lo que está en este tiempo tiene un principio y un final en este mundo. Pero la eternidad no tiene principio ni tiene final. Y entonces, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere una salud por 10 años o quiere una salud eterna? Amén. Me voy a quedar ahí. Pero la de los talentos es gloriosa. Pero quiero ministrar en esta noche. Quiero que oremos. Yo quiero que usted en esta noche, Dios no lo trajo por casualidad. Dios lo trajo con un propósito. Amén. Entonces, yo quiero invitarle, y ahí en su casa, yo quiero invitarle verdaderamente a que usted reflexione. ¿Usted está en el grupo de las insensatas? ¿Usted está en el grupo de las prudentes? ¿O está en el grupo de las que dijo, viene el esposo? ¿En cuál nos ubicamos? ¿Usted se ubica en el grupo de llamados, en el grupo de los escogidos o en el grupo de los fieles? La puerta de Neftalí significa luchar contra la infidelidad orgullosa que hay en mi corazón. Significa luchar contra esa infidelidad con mi tiempo, infidelidad de no adorarle, infidelidad de no orar, infidelidad de no darle gracias a Dios, infidelidad de no ser agradecido. Usted en esta noche tiene lámpara y tiene aceite. Su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero una lámpara no funciona sin aceite. Tienes que buscar la unción del Espíritu Santo. Y ahí empieza a cerrar tus ojos. Dios quiere que tengamos experiencias. Dios quiere no decirnos no os conozco. Dios no quiere decirnos eso, porque Dios sabe quiénes somos. Padre, 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 que se pueda hacer. Padre, 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 Padre. No hay comparación. Mi esperanza está. El corazón humano naturalmente es infiel. Por naturaleza es infiel.
aún siendo creyentes en Cristo, aún reconociendo he podido probar este dulce amor. si todavía nos dejamos gobernar del viejo hombre, Son liberó, es porque no hemos destruido, vergüenza es porque no hemos derribado. Padre, 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 presencia, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu ahí en tu hogar, ahí en tu hogar, dile: Espíritu Santo, no quiero ser perezoso, no quiero ser perezoso, no quiero ser infiel, no quiero. Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Espíritu Santo de Dios, necesito de tu aceite, necesito de tu unción, necesito de ti, Señor. No quiero quedarme, Señor, en esta tierra. Tu presencia, oh Dios. Oh, sotorrabababa. Oh, sotorrabababa. No hay nada mejor que se pueda acercar. No hay comparación. Mi esperanza está. Padre, 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 gracias, Señor. En tu presencia, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, Padre, gracias. Empieza en esta noche a reconocer qué falta que entregues. Qué falta que entregues. Qué falta que le des al Señor. Qué falta que le des al Señor. Qué falta. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, solo serás instrumento de Dios. No eres tú, no es tu capacidad, no es tu inteligencia. Espíritu Santo de Dios, ahora Espíritu Santo, llena Espíritu Santo. Vendrá un recuerdo de niña, pero es porque te quiero sanar, dice el Señor. Padre, entrégamelo. Ven, te voy a dar aceite, te voy a dar unción. Tú me has dicho, quiero conocerte. Tú me has dicho, quiero escucharte. Tú me has dicho, anhelo tener una experiencia. Esta noche es el comienzo de lo que vas a experimentar en tu vida. Y serás lámpara para muchas amistades que te rodean, dice el Señor. Y serás, dice el Señor, una lámpara, porque llevarás la verdad. Llevarás la verdad, porque entrarás a lugares donde muchos de mis siervos no pueden entrar. Pero tú eres una portavoz, eres una portadora de mi unción. Por eso recibe en esta noche. Espíritu Santo de Dios, me has dicho, quiero servirte. Me has dicho, quiero servirte. Y me has dicho, iré donde me mandes.